Bendito Señor, te damos muchas gracias porque nuevamente, pues Miguel nos va a compartir un mensaje este miércoles. Dios, muchas gracias por todos los que estamos reunidos. Te pedimos que todavía, pues se conecten más personas y podamos recibir todos esta enseñanza. Te pedimos que, pues tú nos uses siempre, Padre. Te pedimos porque abras nuestros ojos para ver la necesidad de la gente, para poder pues, testificar de tu amor, Dios, y de tu gran salvación, Padre, de tanta necesidad que hay en el mundo, Padre. Te pedimos que tú nos des esa claridad, porque ahorita toda la gente puede estar sensibilizada, Padre, por todo esto que está pasando, que sí, evidentemente, parecen los últimos tiempos. Te damos muchas gracias por esto. Te pedimos que guíes a Miguel y a cada uno de nosotros a estar dispuestos a la obediencia, a tu palabra, Padre. Gracias, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces la parte que vamos a ver hoy es el subtítulo El castigo sin fin. Suena fuerte, pero es una realidad. Entonces, esta es probablemente una de las verdades más aterradoras acerca de lo que es el infierno, que es eterno. A veces nosotros pensamos en el infierno quizá como algo superficial o como algo que va a ser, pero si nosotros así como nos podemos gozar de que cuando venimos a Cristo Él nos da vida eterna y estaremos en su presencia gozando de su amor, también tenemos que estar conscientes el terrible panorama que le espera a todos aquellos que rechazan el Evangelio, que rechazan a Dios, porque es para siempre. Cuando a veces, por ejemplo, hablando de la familia, testificamos a la familia, podemos decir o cansarnos, ¿no? Siempre me están rechazando, siempre me están diciendo, ya las voy a dejar, pero la verdad es que nunca debemos dejar de insistir tan solo por esto. Pensar que si no se convierten, van a tener un castigo sin fin, un castigo infinito, donde ya no hay esperanza de redención ni de restauración, ya no hay vuelta atrás. El otro día estaba viendo yo un pasaje que a lo mejor muchos de ustedes tienen duda de él, que cuando Jesús muere dice que fue y, y fue a testificar a los espíritus encarcelados. Y ha habido muchas teorías respecto de esto, pero lo cierto, no sé si ya lo comentamos alguna vez, es que en el Hades o el Seol, que es en griego y en hebreo, hay dos partes. Vemos en la parábola del rico y Lázaro, cuando mueren los dos, el rico está siendo atormentado y Lázaro está siendo consolado en el seno de Abraham. Entonces nosotros podríamos decir, el seno de Abraham es el paraíso, o fue el paraíso hasta que Jesús resucitó. Entonces Jesús sí fue a las partes más bajas del infierno para llevarse al cielo a todos los que estaban en el seno de Abraham, en el paraíso, y para confirmar el castigo de todos los que le rechazaron. Ese es el sentido de este pasaje. Entonces, no hay vuelta atrás. La persona ya no puede tener esperanza porque no va a cambiar. Nosotros mismos en nuestra vida nos hemos endurecido alguna vez por alguna situación. Dios nos respondió una oración, no salieron las cosas como pensábamos porque queríamos que Dios contestara de acuerdo a nuestra imaginación o a nuestra idea de cómo deberían ser las cosas. Y muchas veces este tipo de situaciones nos endurecen un poco. Pero ¿qué pasa cuando una persona se endurece? Y estoy hablando de nosotros como creyentes. ¿Qué pasa cuando una persona se endurece? ¿Saben qué pasa? Se hace insensible a la voz y a la voluntad de Dios. Entonces,
nosotros, si nosotros como creyentes, si no buscamos a Dios cada día, si no buscamos su rostro cumplidamente, si no buscamos su voluntad, si no asistimos a un estudio para que Él nos hable, si no tenemos un compromiso con Él, recuerden que en un estudio como este, y principalmente el de los domingos que nos reunimos físicamente, la presencia de Dios se manifiesta de una manera especial. Tú podrías decir, no, es que si yo soy creyente, ya tengo al Espíritu Santo, no tengo necesidad de esto. No te vuelvas sabio en tu propia opinión. Dios dijo, no dejen de congregar, no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre. A veces pasará que no se pueda por alguna circunstancia, o por ejemplo como yo, que ya ven, estuve enfermo y todo lo que pasó, pero la verdad es que es un tiempo que vamos a pasar con Dios. Si nosotros nos endurecemos, entonces nos vamos a hacer insensibles a su voz y a su voluntad, y no vamos a discernir, ni vamos a entender la palabra en su forma espiritual. Entonces nos vamos a quedar viviendo en la superficie. Entonces, si a nosotros como creyentes nos pasa esto, y a veces puede pasar un periodo largo que Dios en su fidelidad y en su sabiduría trae circunstancias a nuestra vida que nos hacen volvernos al Señor con todo el corazón, con todo el alma, imagínense ustedes a los que rechazan a Dios, que se van endureciendo progresivamente. En el infierno la gente cada día va a odiar más a Dios. Cada día va a estar más alejada, va a tener coraje por Dios, con Dios por el, el tormento, porque ya no hay vuelta atrás. O sea, los que van al infierno están eternamente condenados. Y quizá esta sea una de las verdades más repugnantes para los que rechazan la doctrina bíblica del infierno. Muchos lo niegan, ¿por qué? Es muy fácil en esta decir, no, tú nomás me quieres intimidar, me quieres asustar para que yo vaya a tu secta o crea lo que tú me dices. El infierno ni existe. Pero ¿por qué un incrédulo o una persona que no conoce bien la doctrina del infierno diga que no existe? ¿Acaso por eso ya no existe el infierno? ¿Quién fue la persona que más habló del infierno? Jesucristo. ¿Por qué vino si no hubiera infierno? ¿Para qué vino a Jesús a sufrir por todos los pecados de la humanidad? Si no fuera tan espantoso, no se salió de su comodidad estando en el cielo para hacerse hombre, como dice el capítulo 2, ¿no? De Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Ustedes creen que fue dulce lo que él renunciara a ser Dios, hacerse hombre, someterse en todas las cosas a Dios, negarse a sí mismo hasta la muerte? Acuérdense en Getsemaní, Señor, si puede, pase de mí esta copa. Pero aún ahí, con ese temor reverente, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si no existiera el infierno, ¿qué sentido tendría que Jesús hubiera venido a pagar por nosotros? No hubiera venido. A final de cuentas, Dios va a perdonar a todos, pero nunca se les olvide y ese capítulo 26 de Isaías tiene muchas verdades, pero un pasaje dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. O sea, si Dios perdonara sin que la gente se arrepintiera y fuera redimida por el sacrificio de Cristo, los que fueran al cielo sin arrepentirse corromperían el cielo. No se les olvide. La piedad consiste en que Jesús pagó por él y Dios los convence a través del Espíritu de justicia, de pecado y de juicio. Pero el que no se arrepiente va a ir ahí y no hay vuelta atrás. Entonces a lo mejor nosotros podamos cuestionarnos en esta verdad y es razonable. Primer cuestionamiento. ¿Cómo puede el castigo eterno ser justo? Tú podrías razonar. Oye, ¿cómo Dios va a traer un castigo eterno, de índole eterno, si solo pecaste durante una vida? Tus 80, quizá con suerte 100, o ya ven que hay personas que han durado hasta ciento y tantos años, ¿no?
O sea, ¿por qué no pagas lo malo que hiciste en el purgatorio? Digo, idea católica. Y ya cuando pagues todo, pues ya te vas al cielo, ¿no? Ahí está negando, en esta religión, de la cual todos, la mayoría fuimos partícipes, está negando la realidad del infierno. No, pues entonces me voy a portar como quiera en esta vida y ya después me voy, purgo los años de mis pecados en el purgatorio y luego ya me voy al cielo. O sea, esa es la trampa más grande. Entonces, ¿cómo puede ser el castigo eterno, ser justo? ¿Acaso un castigo eterno no sobrepasa el grado del crimen? Bueno, Jeremías 16:18 dice, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. O sea, fíjense, aquí tan solo dice, pagaré el doble. Pero ¿qué pasa? O sea, tú como creyente, si realmente ya te arrepentiste, creíste y ya tienes el Espíritu Santo, el sello que te va y eres hijo de Dios, cada día pecas. Todos pecamos cada día. Por eso Dios nos dejó primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día pecamos. Nosotros, salvos con el Espíritu Santo, nuestra naturaleza humana que se revela, la que la Biblia llama la carne, se revela cada día que debe de ser controlada por la nueva naturaleza de, según Cristo, ¿no? Pues bueno, si cada día nosotros pecamos, imagínate una persona que está en rebeldía a Dios, que su odio a Dios es muy grande, que va creciendo su resentimiento. O sea, ¿acaso esto no merece un castigo eterno? Claro que sí, es justo, porque las gentes no cambian, todos vamos a progresar hacia la eternidad si nos convertimos con Dios y el conocimiento de Él en forma eterna porque Dios es infinito, o en el infierno con un odio creciente hacia Dios y resentimiento y blasfemia hacia Él porque lo odiamos en forma infinita y va a ir creciendo. Por eso es eterno el infierno. Entonces, cuando nosotros contemplamos la naturaleza eterna del infierno, tenemos que analizar dos verdades que tenemos que considerar. La primera, la naturaleza abominable del pecado demanda tal castigo. ¿Qué pasa cuando una persona peca? ¿A quién ofende? ¿A Dios? O sea, la primera ofensa es contra Dios. Recuerden a David cuando pecó con Betsabé y mandó matar a Urías el Eteo, que dice que en su confesión del Salmo 51, contra ti yo solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, el primer pecado es contra Dios. Cuando una persona entiende, lo primero que tiene que confesar no es todo lo que le ha hecho a la gente, porque ni siquiera te vas a acordar de todos tus pecados y de todas tus maldades, tus chismes, tus intrigas, tu odio, tu envidia, todo eso. Has pecado contra Dios. Por tanto, la naturaleza abominable del pecado es indescriptible porque se comete contra un Dios santo, un Dios que es amor, que por amor hizo todas las cosas. Nos dio un mundo para que pudiéramos disfrutar de su creación y lo adoráramos a Él y lo estimáramos como el creador de todas las cosas. Ahora, lo que decíamos, el segundo punto, lo que decíamos hace un momento. El castigo del infierno es eterno porque a través de la eternidad los malos continuarán en forma creciente su rebeldía sin arrepentimiento, en forma creciente. O sea, la peor pesadilla que una persona puede tener, inimaginable, es ir al infierno. Ahora, la mayoría de los incrédulos lo ignoran o lo niegan, porque piensan que con negarlo ya no existe.
Pero la realidad que nosotros como creyentes sabemos es que no hay regreso. La gente no se va a poder arrepentir en el infierno. Va a crecer su odio hacia Dios y su rebeldía. No va a poder arrepentirse. Recuerden que aún en los experimentos químicos hay el punto máximo de una reacción. Y cuando se llega a ese punto máximo y no se da esa reacción, ya no puede darse. Así pasa con los seres humanos. El Espíritu Santo, recuerden, Job, él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para iluminar su alma y liberarlo del sepulcro. O sea, todo ser humano, en un momento de su vida, el Espíritu Santo le da la convicción para creer. Aquí podrías preguntar, oye, pero los que nunca han escuchado el Evangelio, hay tribus perdidas en el Amazonas y en otros lugares donde nunca han escuchado. Bueno, Romanos 1:18 en adelante, la creación da testimonio de Él. Tenemos nuestra conciencia que da testimonio de nuestro pecado. O sea, todo el mundo va a estar condenado. Pero Dios tiene otras promesas. Una persona que concientiza dice, esto dice, aunque no tuviera una noción de Jesucristo y todo, el que me busca me hallará. Vemos a Apolos, predicaba hasta el bautismo de Juan, hasta que lo oyen Aquila y Priscila y lo van y lo toman aparte y le explican en forma más específica el camino de Dios. Y cuando se convierte como dominaba todo el Antiguo Testamento, fue de gran provecho a los que se habían convertido por fe, como dice la Escritura, porque vehementemente contrarrestaba todas las objeciones de los opositores. ¿Ven ustedes? No hay pretexto. Por tanto, nosotros no debemos aludir que los malos se pueden arrepentir en el día de juicios o después de entrar en el infierno. No hay vuelta atrás. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sientes que amas a alguien de tu familia? A lo mejor le has testificado, a lo mejor ya te cansaste de hacerlo, piensas, este no va a responder, pero ¿sabes qué? No te canses de hacerlo. Solo imagínate a tu pariente que si muere sin conocer, va a estar en el infierno. La rebeldía eterna demanda castigo eterno. ¿Ven? Entonces, vamos a analizar en algunos pasajes a continuación cómo se describe el infierno. ¿Qué nos comunican estas descripciones acerca de la naturaleza eterna del infierno? Primero, fuego eterno. Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Este versículo no es para que lo tomes en forma literal. No me voy a sacar el ojo, me voy a cortar la pierna porque quiero ir al cielo. No. Lo que ese pasaje quiere decir es que quita de tu vida cualquier cosa, circunstancia, persona, ocasión o ídolo que te impida ir a Jesús. Renuncia a ello. ¿Sabes cuál es el problema de los ídolos como paréntesis? Que alimentan nuestra carne y nos dan una satisfacción inmediata. Por eso la gente está entrada en el ídolo. El pecado te promete satisfacción ya, pero nunca te dice las consecuencias. La paga del pecado es la muerte.
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué nos atrae el pecado? Porque nos da una aparente satisfacción inmediata. Por eso es que el origen del pecado, podríamos definirlo como muchas otras definiciones que hay de él, es el principio de la autocomplacencia. Pero ¿qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. A eso se refiere este pasaje. Qué fácil se oye este pasaje, qué bonito se oye, pero qué duro es morir a lo que sientes que te da seguridad. Recuerden que el pecado nos da una seguridad ficticia. El pecado es un espejismo que nos hace ver cosas hermosas, pero cuando llegamos ahí no hay nada. Al contrario, desdicha y felicidad. Hacer sufrir a las personas y obviamente a nosotros mismos. Entonces, para evitar este fuego eterno, tienes que cortar de tu vida todo aquello que se puede oponer a que vayas a Dios. Eso significa morir a ti mismo. A veces Dios con las pruebas nos ayuda a eso, pero tienes que ejercitarte en ello. Tienes que meditar, tienes que verte a través del espejo de la palabra para que veas de ti lo que eres en forma congruente. Si en ti hay orgullo, si en ti hay, crees que eres un muy buen creyente, que nunca vas a caer, ya vas por el camino de la caída. Mientras más te acerques a Dios, más se va a exponer y a evidenciar tu pecado. Entonces, las personas que no le conocen tienen que saber esto. A lo mejor no escuchan. Un libro de ventas que leí hace muchos, pero muchos años, decía una verdad muy importante. El 90% de las personas que venden, porque todos vendemos, por cierto, servicios o lo que sea, el 90 personas de las que venden solo se llevan el 10%. Y el 10% de los que venden son los que se llevan el 90%. ¿Cuál es la diferencia? Que insisten un poco más. Eso es un principio mundano, pero tiene verdad. Para nosotros la insistencia a las personas que amamos, independientemente de las personas que Dios nos ponga en el camino, es saber que si no se convierten, van a ir al infierno. Y quién sabe si tu insistencia un día les haga cambiar de parecer. De hecho, hay un pasaje que dice, si mal no recuerdo en Tesalonicenses, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y esto quiere decir que nada tiene más fuerza que la verdad. Y la verdad pone al descubierto la mentira y la evidencia. Por tanto, una persona amada tuya que rechace y rechace y rechace el Evangelio, que no te quiera creer a ti porque ve tu vida antes de Cristo, o te ve con todos los errores que tienes, nunca, o sea, siempre si tú hablas con verdad, la verdad le va la va a calar, o sea, le va a ir haciendo, levantando una convicción. Porque además de todo, otro concepto que tenemos que tener claro es que su conciencia está de parte de la verdad, fue puesta por Dios. Cuando tú hablas verdad, la gente lo sabe. A mí me sorprendió, volviendo a la testificada con este de judío, que al último me dijo, esto que dice sí me convence, no porque se estuviera convirtiendo en ese momento, pero aceptó muchas de las verdades que yo le
mencioné de memoria de la escritura. Y sabía que ahí estaban, pues él lee su Torah, ¿verdad? Mateo 21, 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está. El infierno inicialmente fue preparado para el diablo y sus ángeles y van a ir todos los que rechacen y siguen el camino del diablo y sus ángeles. Por eso en Apocalipsis dice que el que acepte la marca de la bestia ya no tiene perdón. Es como aceptar a Satanás en tu corazón, en lugar de a Cristo. Entonces, apartados de mí, malditos. Como Dios ve a los que le rechazan. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí está, la eternidad del infierno, el fuego eterno. Ese es lo que dice este punto A. Ahora vamos al punto B, castigo eterno, que es más o menos lo mismo, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Alguna vez has sentido un dolor muy fuerte? Te caíste, te pegaste en la rodilla, te pegaste en la cabeza porque te levantaste, te pegaste contra un mueble, sentiste que te desmayabas, pero sentiste un dolor muy grande, o un dolor de muelas. Estos pueden ser temporales y se hacen infinitos cuando estás en el dolor más agudo, ¿a poco no es cierto? Bueno, imagínate tú, estar sufriendo donde ya no haya vuelta atrás por los siglos de los siglos y ya no haya remedio. Es espantoso. Tercer punto, la eterna perdición. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fíjense, qué interesante esto. En el Sermón del Monte, Jesús decía, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes en el infierno. Sufrirán pena de eterna perdición. Ya es el punto que estamos viendo. Pero aquí hay otra frase muy importante. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cero esperanza. Sí, Dios es un ser omnipresente, pero Él no se va a manifestar. Lo que se va a manifestar en el infierno es su juicio, es su ira, no su presencia benévola y misericordiosa. Aún los peores, los asesinos, ya ven ahora con tantos crematorios clandestinos de tanta gente que han matado y todo eso. Todavía la gente sale el sol, llueve, come. Es el tiempo de la misericordia de Dios. Como dice Pedro, ¿no? El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Por eso se hizo hombre, por eso mandó a su Hijo y se hizo hombre. Por eso pagó nuestro infierno en la cruz. Todo eso que estamos hablando es aterrador y Jesús lo pagó por ser un ser infinito en 3 horas, una eternidad. Sufrió
en ese lapso de tiempo. Nosotros en nuestra humanidad decimos, ay, 3 horas pasan rápido. Pasó una eternidad, donde Él pagó los pecados de toda la humanidad. Por eso, el peor pecado que una persona puede cometer es rechazar a Cristo. Esto te lo dice Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, ya no hay, por cuanto todos pecaron. Pero el 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La mayor afrenta es rechazar a su Hijo. Por eso es que mientras haya vida tenemos que insistir. Mejor es perro vivo, como dice Eclesiastés, que león muerto, ¿verdad? O sea, predica en tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye. Todo eso te lo dice la Biblia. El vocablo de la palabra perdición también quiere decir destrucción. Imagínense ustedes. Los habitantes del cielo no van a ser destruidos, porque su existencia no cesará. Más bien significa que sufrirán una destrucción que nunca termina. Perdición sin fin. Esto es algo aterrador, verdaderamente. Y la segunda fase de esto es, dice, ¿qué nos enseñan los textos bíblicos acerca de la naturaleza eterna del infierno y el castigo eterno que cae sobre los malos? O sea, vamos a enfatizar un poco más para que nos quede bien claro. Mateo 9, 47 al 48. Ya leímos un pasaje parecido como este, pero vamos a repetirlo. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Y aquí esta frase añadida, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ya no hay muerte. Los seres humanos somos eternos para estar en la gloria de Dios o en su juicio en el infierno. Pero no se va a apagar, no va a haber descanso de día y de noche, por siempre jamás. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es lo que yo les decía. No tienen reposo de día ni de noche. Y el recibir la marca de la bestia, que es sellar tu destino en vida. Imagínate tú. Pero tú crees que los que lo hacen van a decir, ay, no estoy sellando mi eternidad en el infierno. No, no creen en el infierno. Odian a Dios. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y aquí esta frase. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, el diablo tiene esta condenación, tiene su tiempo, como Dios estableció los tiempos y las sazones. Nosotros ya sabemos que estamos en el principio de los últimos tiempos, pero no sabemos cuánto tiempo tarde el Señor. Pero lo que sí sabemos es que mientras estemos en este mundo como creyentes, como iglesia, el objetivo de estar aquí es dar testimonio de Él. Si tú dejas de dar testimonio de Cristo, es porque tu corazón está endurecido,
porque estas verdades no inundan tu corazón y porque te ha dejado de interesar la gente. Y el segundo y más grande mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir que quieres lo mejor para tu prójimo. ¿Y qué es lo que puedes darle a una persona? Como dijeron Pedro y Juan, no tengo plata ni oro con aquel mendigo a la puerta de la sinagoga, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y sé salvo. Bueno, Apocalipsis, ya lo vimos, día y noche por los siglos. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, ya dijimos eso. El infierno fue para el diablo y sus ángeles y para todo aquel que se identifique con el diablo y sus ángeles. Todo el que se rebele en contra de Dios. Entonces, punto 3 y último de este estudio. Muchos que niegan la naturaleza eterna del infierno nunca negarían la naturaleza eterna del cielo. Claro, es muy bonito pensar, me voy a ir al cielo a gozar del amor de Dios para siempre, pero se les olvida que también está la opción del infierno. Entonces, la lógica demanda que si una persona rechaza la naturaleza eterna del infierno, también debe rechazar la naturaleza eterna del cielo. Es lógico, ¿no? Entonces, la gente sin Dios vive una mentira y va acomodando las cosas para tratar de evitar la convicción que produce la palabra o su conciencia misma. Si es verdad que la conciencia, en la medida que la gente rechaza y rechaza y tiene un grado tiene un grado de maldad creciente, se va cauterizando. Pero ¿sabes qué? Por eso Dios a veces trae dolor y sufrimiento o usa el pecado de otros para que la gente voltee a ver a Dios. Por ejemplo, con este lío de Ucrania y Rusia y Israel, Hamas y todo eso, nosotros tenemos que orar para que en este sufrimiento la gente ponga los ojos en Dios, para que vea, o sea, es como si sufriera una probadita del efecto doloroso del pecado, que nada tiene que ver con el infierno eterno. ¿Qué creen, por qué creen que Dios trae la tribulación en el final de los tiempos, de la cual estamos cerca? ¿Por qué creen? Porque Dios trae un pequeño infierno a la tierra para que la gente se defina y pueda tener una probadita del horror de lo que va a ser, que nunca va a ser comparable con el infierno real. Pero Dios trae esta hora de prueba para que las almas endurecidas se definan. Quizá muchos de los que ahorita rechazan y rechazan, cuando entre lo verdaderamente duro se conviertan, pero tienen que tener sembrada la verdad en su corazón. Entonces, ¿cómo demuestra esta verdad, no? Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sí, los malos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claro, cualquiera de nosotros puede decir, yo quiero ir a la vida eterna, pero tienes que empezar por reconocer tu maldad y que has pecado contra Dios. Recuerden, Salmo 51, contra ti yo solo he pecado. Si no tienes claro esto, difícilmente vas a tener un arrepentimiento verdadero. Muchos en nuestra iglesia pueden haber tenido un falso arrepentimiento y no tienen paz, no tienen seguridad porque no discernieron eso con claridad. Por eso, como yo les he insistido,
nada les cuesta recapitular y volver a ir a Dios si es que no tienes esa seguridad. Porque ya que la tienes, te la da el Espíritu Santo y nadie te la puede robar. Pero si hay una pequeña duda, si albergas alguna pequeña duda en tu corazón, no te expongas o no te engañes. Tienes que hacerlo como Dios lo dice. Que Dios nos ayude a todos en nuestra iglesia que lleguemos a ser salvos. Entonces, volviendo al punto, los malos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No se pueden dar dos significados de una misma frase, o sea, o de una misma oración, en este caso. Está el castigo y está la vida eterna. Si el castigo eterno no significa que los malos sean castigados sin fin, entonces la vida eterna no significa que los justos vivirán para siempre en la presencia de Dios. Tan solo estamos usando la lógica aquí, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a que estas verdades inunden nuestro corazón. Hay muchas cosas que nosotros no podemos generar por nosotros mismos. Pero cuando Santiago dice, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, te está diciendo Santiago, el hermano del Señor, que también se llama Jacobo en el hebreo, te está diciendo, pide por lo que verdaderamente vale la pena. Pídele a Dios porque Dios te use, porque Dios te dé las palabras, porque tengas un verdadero interés por la gente. A veces somos tan egoístas que solo vemos al mundo a través de nuestra conveniencia. Y muchas veces eludimos el llamado de Dios de dar testimonio de Él porque no queremos ser heridos, dañados, menospreciados, rechazados. Pero cuando te pase esto, recuerda lo que dijo Jesús. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ser un siervo de Dios te puede llevar al rechazo de tu familia, al menosprecio, te puede llevar a perder beneficios. Una vez en una notaría le testifiqué a una persona, me dice, sí, ya me han hablado de esto, pero no he querido convertirme porque mi tía, a la cual me nombró heredera de todos sus bienes y tiene mucho dinero, si sabe que yo me convierto me va a desheredar. Eso fue lo que dijo esta persona. Yo no recuerdo ahorita qué le respondí, pero me dejó muy impresionado cómo una persona puede rechazar la vida eterna por perder lo temporal. El pecado no satisface a nadie. Te procura mala conciencia, te produce mala conciencia que te impide disfrutar de todas las bendiciones que Dios dio. La única manera de disfrutar la vida y las bendiciones que Dios nos da es viviendo con una limpia conciencia. Y esta solo se mantiene llevando una vida de santidad, confesando tus pecados y teniendo el deseo de hacer su voluntad y de responder a su llamado. Esa es la única forma. Entonces, mediten en todo esto. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias por
poder recibir toda esta doctrina, toda esta exhortación. Sabemos, Padre, que todavía se va a hablar en lo que resta de este estudio un poco más del infierno, de la eternidad. Pero si tú lo has puesto de esta manera y en este orden es porque quieres que nos quede claro la realidad de las almas sin ti. Por lo cual, Padre, te queremos pedir que nos des cargo por las almas, amor por los perdidos, amor por nuestros seres queridos, nuestros familiares. No permitas, Padre, que nos demos por vencidos, antes llévanos a vivir una vida recta, justa y santa. No permitas que nuestro egoísmo, nuestros impulsos, nuestro carácter te desacrediten por reaccionar como no debemos. No permitas que la gente no cree en el Evangelio porque no se siente amada o no siente un verdadero y genuino interés de nosotros por ellos. Danos ese amor, Padre, danos ese cargo por los perdidos. Danos, Padre, ese corazón como el que tuvo Jesús, que lo llevó a dar su vida por las almas. Nunca nos compararemos a Él ni lo que Él pagó, por supuesto, pero en lo que nos toque vivir en esta vida, Padre, que ese sea nuestro objetivo primordial. Te damos gracias, Padre, por toda esta exhortación. Te pedimos que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón todas estas verdades y que nos lleven a meditar cada día en ellas. Gracias, Padre. Bendice a nuestra iglesia. Trae salud y sanidad, Señor. Tú sabes que somos una iglesia en su mayoría de gente mayor, pero Señor, tú danos fuerza y danos salud, pero sobre todo aviva nuestros corazones, Padre. Aviva cada mensaje que se dé, que sea tu Espíritu Santo el que habla a través de las personas y a los que nos toque compartir. Vacíanos de nosotros mismos para que pueda fluir con libertad tu Espíritu Santo. Líbranos de cualquier pecado. Llévanos a vida de santidad que te honre y te glorifique. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.